que se han obtenido. Y bueno, pues lo haremos también desde una perspectiva introductoria. Ya los compañeros, pues Miguel Ángel, con toda la experiencia, pues muy primera desde Maderas del Pueblo, allá en la zona de Oaxaca, Xóchitl en Cholula, Aldebundo en Sierra Norte de Puebla, pues darán detalle pues de este proceso de ordenamiento ecológico del territorio. Bueno, primero, pues ¿por qué no tanto ordenar el territorio, sino reordenarlo? ¿Sí? A donde vayamos, a final de cuentas, hay espacios ordenados en función, pues, de las personas que lo habitan, ¿sí? No es que no se esté haciendo nada. Las personas tienen ordenado su espacio geográfico, su entorno inmediato, y entonces esta idea de reordenar el territorio, pues más bien obedece a una política pública, ¿sí? Y lo que sí hay que definir, pues es precisamente el objetivo. ¿Para qué reordenar un espacio? ¿En función de qué? Si esto lo asociamos ahora a una pregunta, a dos preguntas, muy importantes. ¿Quién ordena el territorio? ¿Quién es el sujeto que ordena? Por un lado, y por otro es de qué territorios hablamos cuando se ordena. ¿Sí? No es lo mismo hablar pues de una zona urbana, periurbana, de una zona como es en la Sierra Norte de Puebla, o la zona de la Chinantla, o hacia la Mixteca poblana. Entonces eso es algo que hay que definir primero. ¿Quién es el sujeto que ordena el territorio, reordena, y y cuál es la idea de territorio que se ordena? Un territorio para conservar, un territorio para gestionar, un territorio para negociar, un territorio para, pues entre comillas, desarrollarlo sustentablemente. Entonces es importante partir de ahí, ¿sí? Y en ese sentido el ordenamiento pues es una herramienta. Sí, es un documento, es un conjunto de mapas, es una política pública, ¿sí? Y que idealmente, diría la legislación, pues ayudaría a resolver conflictos, ayudaría a gestionar el espacio, a definir áreas productivas, a construir alternativas, pues a gestionar el uso del suelo en un ámbito geográfico que puede ser municipal, que puede ser regional, que puede ser a nivel comunitario, ¿sí? Y bueno, aquí es importante hacer la aclaración que el tema de los ordenamientos ecológicos del territorio, pues existen a nivel nacional, regional, interestatal, intermunicipal, como ocurre en algunas zonas de la península de Yucatán o hacia Jalisco. En Oaxaca hay uniones de municipios y forman las juntas intermunicipales o esta perspectiva de cuenca donde se reúnen o concursan varios municipios y bueno, pues es una idea, una escala también, ¿sí? Por supuesto, los ordenamientos marinos de las zonas costeras del país, los ordenamientos municipales y los ordenamientos del territorio a nivel comunitario, sean bienes comunales, en ejidos o en espacios pues privados incluso. Si esto obedece pues a una legislación, ¿sí? Y vamos a mencionar algo aquí bien importante. Si queremos que sea un ordenamiento ecológico municipal, que es normalmente la escala geográfica administrativa en la que nos encontramos, pues va a ser menester del presidente municipal o de la autoridad, en este caso de la Ciudad de México o de la delegación o llámese, ¿cómo les llaman ahora? Alcaldías, ¿sí? Como son instrumentos legales de política pública, pues si no están dichas entidades, pues no procede, digamos, ¿no? Serán ejercicios participativos, serán ejercicios, pues que se hacen con organizaciones, con académicos, pero si queremos que sea un ejercicio, pues ahora sí, con todas las de la ley, pues es menester de la autoridad municipal delegacional
o alcaldía correspondiente, ¿sí? Entonces, eso es bien importante entenderlo porque a veces desde las organizaciones se construyen ejercicios pues muy importantes y donde no está el presidente municipal o la autoridad respectiva y entonces pues ahora sí que no procede, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante observarlo, ¿sí? Como un primer elemento. El otro es, ya decíamos, definir pues cuál es la entidad geográfica, política, administrativa que se va a ordenar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los actores sociales que van a intervenir? ¿Qué actividades se van a ordenar, se van a organizar? ¿Sí? Y pues por supuesto parte de una caracterización, un diagnóstico que tiene que ver con los recursos, con las situaciones conflicto, con los mismos actores, cuáles son los actores sociales que intervienen, porque pues dependiendo de los actores que se involucren, pues se va a definir el objetivo y pues va a ser el sentido de ese ordenamiento, ¿sí? Entonces, bueno, ya decíamos, pues este es un instrumento de política pública, ¿sí? Se encuentra inscrito en la LEGEPA, que es la ley federal, se encuentra inscrito en las diferentes legislaciones estatales y municipales en el caso de que se haga a nivel municipal. Y en ese sentido, la experiencia que nosotros hemos tenido, pues ya a lo largo de varios años, es que más que un instrumento de política pública, lo que se busca es un gran acuerdo político entre ciudadanía y gobiernos de los diferentes niveles, ¿sí? En donde se regule, se defienda, se proteja el territorio, se promuevan las actividades productivas que mejor convengan a dicho espacio y entonces pues ya se imaginarán que pues hacer un acuerdo político entre ciudadanía y gobierno pues pasa por un proceso fuerte, muy amplio de cabildeo. No es un asunto técnico nada más, no es un asunto de contratar al biólogo, al geógrafo, al ingeniero o al centro de investigación XZ para que haga 3 kilos de documentos y mapas que a veces no entendemos, sino es en gran medida un acuerdo político, ¿sí? Donde se va a definir pues lo que se quiere de un espacio, ¿sí? ¿Cómo se regula el uso del suelo, las actividades productivas? ¿Cómo intervienen estos actores sociales? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los criterios ecológicos, los criterios de desarrollo urbano, los criterios pues, de gestión del espacio público también? ¿Sí? Entonces, hoy parece que pues hay un interés, por lo menos en el discurso está en documentos con la Estrategia Nacional de Ordenamiento del Territorio que habla donde tanto el ordenamiento ecológico como lo que se llamaban los programas de desarrollo urbano, pues sean un solo documento y no caminen pues de manera separada, donde hay planificadores del territorio que normalmente son urbanistas o son constructores inmobiliarias y por otro lado caminan los ordenamientos ecológicos más en un sentido pues ambiental, ¿sí? Entonces la intención ahora discursivamente pues se pretende que se conjunten, que se hagan un solo documento donde se complementen, se empaten, se armonicen dichas políticas en el territorio, ¿sí? Bueno, es importante aquí que los ordenamientos también responden a un conjunto de leyes, pues, principios legislativos, políticos, jurídicos, administrativos diversos y tiene que ver dependiendo dónde estén, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, en esta lámina, estamos hablando de un ordenamiento el ejemplo es en el municipio de Tenango, en Hidalgo, donde concursa también un área natural protegida cercana, que es la cuenca hidrográfica del río Necaxa, donde hay unidades forestales,
donde hay ejidos y donde hay pueblos y comunidades originarias, y entonces implica, pues de entrada, ese famoso convenio de coordinación para el ordenamiento, donde deben de estar representadas estas autoridades, donde se debe consultar a los pueblos, ¿sí? No basta con que el municipio quiera, tiene que consultar a los ejidos, a los bienes comunales, a los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, este es un gran paso, digamos, el político, jurídico, administrativo, hacer el convenio de coordinación, y de ahí arrancaría todo el proceso, ¿sí? Entonces, en otros lados donde no hay nada de esto, pues solo se hace a nivel municipal con Semarnat, con SEDATU o con las diferentes dependencias que intervienen, pero pues esto aplica, y esto yo también diría, aplicaría para la zona de Xochimilco, con pueblos originarios, con zona forestal como es la montaña, con el humedal, que es una ANP que está pues en el tema de las chinampas. Entonces implica a esos actores que deben de ser consultados, ¿sí? Bueno, esta lámina tiene que ver con las diferentes leyes estatales, ¿sí? En las leyes estatales, pues ya también se ha armonizado con la federal, algunas, porque todavía en algunos estados no se han armonizado, ya tienen su propia ley ambiental, pero pues en la intención es que ahora pues sigan la Estrategia Nacional del Ordenamiento, y si no, por lo menos la LEGEPA, donde están estos, lo referente al ordenamiento del territorio, ¿sí? Y bueno, aquí estamos hablando en particular de los artículos 20 bis 4 y bis 5 de la LEGEPA, y los artículos 57 al 61 de su reglamento, ¿sí? Entonces, suscrito este convenio y realizado todo esto, entonces ahora sí, pues se pasa a lo que es el hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues la ley, ya saben, los documentos habla de tres grandes momentos: la formulación, la ejecución y la modificación. Y algo bien importante aquí, y que es la experiencia que nos ha dado, la misma ley establece que debe de haber un convenio, un comité del ordenamiento, y este comité está organizado por ciudadanos, por organizaciones, por prestadores de servicio, en fin, los diferentes sectores productivos en un municipio, junto con autoridades municipales, el cabildo, los regidores, sus diferentes áreas que tienen que ver, y por supuesto los representantes del gobierno federal y sus dependencias, ¿sí? Así como las dependencias estatales. A veces es nada más para convalidar, pues que se inviten y se les dé a conocer, pero a final de cuentas la decisión de hacer el ordenamiento tiene que ver con quienes lo quieren hacer, ¿sí? Y bueno, a grandes rasgos estas son las tres grandes etapas, donde en la formulación, decíamos, inicia con el convenio de coordinación, con una consulta pública, con la conformación del comité, la elaboración del programa de ordenamiento y su decreto, su publicación en el Diario Oficial del Estado, en el bando del buen gobierno municipal, incluso registrarlo en el registro público de la propiedad, y pues en ocasiones sancionado por el Congreso del Estado, ¿sí? Y algo importante aquí es el tema de que desde el inicio también, casi como requisito, el tema del funcionamiento del comité del ordenamiento y el registro en la llamada bitácora ambiental, donde pues se va a documentar todo lo que es el proceso de ordenamiento, ¿sí? Donde se anota pues la parte metodológica, técnico-científica, y que son herramientas que si no tienen, al ser revisado después por Semarnat o por sus diferentes dependencias, puede ser rebotado, puede ser rechazado o detenido, en fin, ¿sí? En la parte de ejecución, pues tiene que ver ya con la aplicación de estrategias del modelo de ordenamiento. Hay algo que se llama las unidades de gestión ambiental, las UGAS, y a partir de ahí, pues tiene que ver con pues cómo se aplican las directrices o lineamientos que da
el ordenamiento y que se están ejecutando. Y finalmente la fase de modificación pues ya ocurre después de varios años que se ha estado implementando y ocurre que se tiene que modificar. Hace unos días en Cuetzalan se hablaba de que después de 10 años de estar operando su ordenamiento se iba a iniciar un proceso de modificación y pues de llevarlo a las comunidades, ¿sí? Bueno, finalmente decimos ya en lo particular de cómo se hace el ordenamiento tiene 4 fases, ¿sí? La fase de caracterización, diagnóstico, pronóstico y prospectiva, que es elaboración de escenarios, y la elaboración de una propuesta, que esta se concreta en un modelo de ordenamiento y en las estrategias pues operativas, ¿sí? De cómo se va a implementar, ¿sí? Entonces, en la primera parte, pues es todo un proceso de documentación histórica, ambiental, social, qué características, es responder la pregunta de cómo está el territorio. En el diagnóstico se analizan los conflictos, se revisan las áreas que se están aprovechando, cuáles son las aptitudes, cuáles son pues las propuestas, los conflictos que se presentan, para después, en la fase 3 de pronóstico, elaborar escenarios. ¿Qué pasa si seguimos en estas tendencias? ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si hacemos algo? Y entonces eso nos lleva a, son presupuestos que nos ayuden a tomar decisiones, ¿sí? Y es bien importante, y finalmente en la última propuesta, la elaboración de la propuesta, que en todos estos tienen que hacerse pues consultas, ¿sí? Cuando ahí dice participación sectorial, se habla de talleres de participación, de talleres, de recorridos, de estar validando la información con la gente, de estar en, pues ya el Segundo nos contará cómo fue la experiencia de Cuetzalan, pero estamos hablando de que la gente conozca, ¿sí? ¿Qué es lo que, cómo va avanzando y para qué, ¿sí? Bueno, a un lado está, hablábamos del Comité del Ordenamiento, que se constituye por un órgano ejecutivo, que es la representación política administrativa, y por el órgano técnico, que son los consultores, que son los científicos, que son los técnicos a los que se contrata para elaborar pues esta parte técnica del ordenamiento, ¿sí? Bueno, esta lámina de alguna forma detalla lo que ya decíamos en la parte legal, quienes intervienen, las facultades que tiene, en este caso, el comité del ordenamiento, el representante, ¿sí? Y va más allá de presidir las sesiones, pues estar al pendiente, vigilar que ocurra, que se ejecute, ¿sí? No es el presidente y sus empleados los que llevan el ordenamiento, es el comité del ordenamiento, ¿sí? Y eso es lo bueno, que es un hueco, que es un espacio para que la ciudadanía participe y no se le deje al presidente municipal, ¿sí? Donde, bueno, aquí están algunas imágenes de Cuetzalan, de lo que, quiénes son sus representantes, las asambleas, pues de toma de decisiones, los representantes, pues ahí de gobierno, vean que sus caras no están tan a gusto, no están tan contentos. A los funcionarios les da miedo la gente, les da miedo la participación social, porque los cuestiona, porque los compromete, porque les preguntan, ¿sí? Y entonces eso, pues los representantes lo que menos quieren es contacto con la gente, ¿sí? No se sienten a gusto. Bueno, finalmente, el tema del ordenamiento, la importancia de los actores, es bien claro que se tiene que haber una diversidad y una amplitud de actores que deben de estar para dar cuenta de qué se quiere trabajar. Bueno, hay una serie de criterios, de parámetros que te da la misma institución, la misma ley, pero que en cada uno, y ya como guión casi de cada fase, el ordenamiento tiene un componente político, social, administrativo, jurídico, que debe de ser pues observado en todo momento. Debe de tener una fase de trabajo científico técnico pues muy fuerte, ¿sí? Y va más allá de que contrates a doctores, licenciados o personajes
estrellitas marineras de la academia, sino que cumplan con los documentos, con los resultados, con los trabajos, que se validen, que se hagan, ¿sí? El otro elemento es la parte, pues, de comunicación social, y tiene que ver que en todo momento, a través de la bitácora o a través de un órgano de comunicación que se haga, pues desde el inicio y hasta el final, la gente tiene que estar informada, tiene que estar acompañando. Y un último elemento que tiene que ver con los recursos materiales, humanos, por supuesto financieros, pero también pues de conocimiento, ¿sí? No vas, un trabajo aquí entra a la temporalidad. Ahora que se van a entregar ordenamientos del territorio, pues ojalá no se cumpla el error de hace algunos años, donde se entregó hacer ordenamientos pues casi a destajo, donde se copiaban machotes, donde se importaban modelos y pensando que